presentar el curso, algo resumido, nada más por ser el día viernes. Bueno, en verdad nos va a tocar todos los viernes. ¿Cuál es el objetivo del curso? El curso de política criminal se hace cargo del conocimiento, análisis y generación de criterios direccionados a las formas, medios o mecanismos que el Estado debe poner en práctica para la atención integral de prevención y combate del crimen. Es decir, perdón un momentito que voy a hacer ingresar a los alumnos. Es decir, vamos a empezar estudiando, desglosando un poco este concepto de política criminal. Vamos a estudiar primero, Daniel, buenas noches. ¿Qué Doctor, cosa es la política? Dime, Daniel. doctor, disculpe que lo moleste, interrumpe su clase, disculpe, solamente para poder expresarlo, dejar presente que mi compañera, Yactayo, tiene problema de conexión. Por favor, ¿ya se va a integrar a la clase? Luego por el tema de la asistencia. Está bien, Daniel, no hay problema. Me dejan un mensajito nomás. Ya, ¿Ya? doctor, Entonces, muchas gracias. política criminal. ¿Ah? Política criminal que se va a encargar, ¿no?, de estudiar todos los problemas, los medios, los mecanismos como para poder enfrentar la criminalidad. Y por lo tanto vamos a, perdón que siguen entrando alumnos, vamos a estudiar primero, a explicar primero qué cosa es la política. Y luego hablaremos de la criminalidad. ¿Qué entienden por política? A ver los expertos en política. ¿Cuál será más o menos qué idea tienen por el término política? A ver si nos ayudan. Según muchos autores, doctor, política, bueno, yo me quedo con este concepto que para mí es uno de los más chéveres. La política es el arte de la negociación, de la disuasión, doctor. Gracias. El arte de la negociación. Bien, Alex. ¿Alguien más que tenga un concepto de política? ¿Alguien más que nos quiera ayudar a darnos una idea de lo que entienden por política? Profesor, sería, bueno, la política que ya tomada, ¿no? Por varios participantes, ¿no? Como dices, la política necesita de ideas diferentes para que pueda desarrollarse y, bueno, esto viene junto a la democracia, ¿no? Que tiene cada opinión. Si nosotros tuviéramos, digamos, la misma opinión, a un conjunto similar, no habría política o no habría algo que debatir. ¿Se podría tomar así? Ya, está bien. No hay problema. Doctor, buenas noches. Podríamos dar también un concepto de política A ver, como el arte de hacer, doctor, el arte de hacer, de crear, ¿no? Y en sí hay diferentes conceptos de política, ¿no? Dado por cada autor, ¿no? Tenemos un concepto de político en lo que se refiere a la vida de la política misma, ¿no? Como es de los señores políticos que se dedican a tratar de gobernar los países, ¿no? A gobernar los países mediante sus estrategias, ¿no? Sus mismas políticas que ellos eligen dentro de un partido político, ¿no? Pero en sí, doctor,
el concepto más tradicional que hemos tenido de la política es el arte de hacer, doctor. El arte de hacer. Bien, muchas gracias. Pedro. Usted, doctor. Lima, doctor. Doctor. Lima, doctor. A ver, primero Lima, después Over. Doctor, sobre política también podríamos mencionar lo que también son así sociedades, son organizaciones prácticamente humanas, ¿no? Especialmente con fines de gobernabilidad, ¿no? En este caso estaríamos hablando de personas que aspiran, ¿no?, a gobernar, sobre todo en base a sociedades dentro de un determinado estado o un país, doctor. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias, William. A ver, Over. Sí, doctor. Bueno, con mis propias palabras, ¿no? Yo opino que la política se define como una actividad netamente que está basado en la gestión pública, con organizaciones y con toma de decisiones y con ideologías. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar alguna idea? Doctor, buenas noches. Nancy, En buenas noches. realidad, sí, la política viene a ser una ciencia, ¿no? Del gobierno que trata de organizar sociedades humanas o un Estado. Nada más, doctor. Gracias, Nancy. Bien. Vamos a explicar un poco la política de manera general, ¿no? La política de manera general es una práctica, es una acción que intenta identificar problemas que se pudieran presentar, ¿no?, y buscar soluciones a esos problemas. Es decir, si aquí en el aula se presenta un problema, como por ejemplo su compañero que nos ha dicho que una alumna no puede ingresar, y estamos buscando darle solución, estamos haciendo política, ¿no? Es decir, cuando encontremos o se presente algún problema en la calle, en la escuela, en la casa, cuando se presente alguna problemática y nosotros tomamos acciones para resolver esa problemática, estamos hablando de que estamos aplicando la política. ¿Ah? Cuando me preocupo de algo, de resolver alguna problemática, lo que estoy haciendo es política. El delegado que se preocupa de los derechos de los estudiantes hace política. Pero ya cuando nosotros introducimos el concepto público a la política, ya estamos hablando de algo referente al Estado. Y ya estamos hablando de una política pública. Y en este caso vamos a ver el tema de la política criminal. Entonces, cuando ya nosotros introducimos este concepto de público, ya nos estamos refiriendo al Estado. Y entonces estaríamos hablando de una política pública que va a consistir en una actividad, en una estrategia que lleva a cabo el Estado para tratar de resolver los problemas que se presentan en la sociedad. Entonces va a depender de las necesidades de nuestra sociedad, de los problemas que tenga la sociedad, para que el Estado pueda desarrollar políticas públicas para atender esas necesidades. Por ejemplo, ¿no? Yo hoy día pasé un roche tremendo en la mañana porque comencé a hablar mal, pues, de los venezolanos, ¿no? No mal, sino lo que es, ¿no? Y tenemos, pues, problemas laborales. Ustedes saben que
La mejor forma de combatir la delincuencia es que la gente tenga trabajo, que pueda, con el dinero que cobra de su trabajo, mover la economía del país. Y hoy en día han ingresado al país legalmente 1,5 millones de venezolanos. Ilegalmente, creo, 500,000 más. ¿Y nosotros cuántos habitantes somos en la región Ica, por ejemplo? ¿Saben cuántos habitantes somos en la región Ica? Pueden buscar por internet o no. ¿Cuántos habitantes somos en la región Ica? A ver si alguien me ayuda con las estadísticas. Un promedio de 1 millón, doctor. 1 millón. 1,000,000 en la región Ica, mucho me parece. ¿Qué dice Google? Según Google, doctor, 1.030.000. Sí. 1,030,000 en la región Ica. ¿Sí? Así dice Google. Bueno, vamos a poner que la región Ica tenga 1,000,000. Quiere decir que con el ingreso de los hermanos venezolanos tenemos una región más que atender. Pero ¿cuál es el problema de los venezolanos que trabajan? Es que el dinero que cobran no lo gastan y mueven la economía del Perú, sino lo envían a sus familiares en Venezuela. Y por lo tanto tenemos un forado en la economía. Entonces tenemos un problema de desempleo que se tiene que atender con una política pública. Tenemos un problema de salud ahora, ¿no? Tenemos el problema del dengue, acabamos de salir de la pandemia, entonces es un problema que también se tiene que atender con una política pública. Tenemos problemas científicos tecnológicos que en el Perú nadie investiga, no se hace investigación. Es decir, en el Perú ni siquiera producimos un botón, ni una aguja, ¿verdad? Cómprense una aguja y van a ver que dice en el sobrecito Made in China. RPC. No. Doctor. Sí. Bueno, ante todo, doctor, encantado de estar con usted recibiendo su interesante cátedra, doctor. La verdad me da mucho gusto, después de tiempo, ¿no? Bueno, si bien es cierto, doctor, lo que usted ha mencionado, ¿no? Es verdad lo que usted dice, ¿no? Si no hay trabajo, es uno de los factores, ¿no?, fundamentales para que la delincuencia se incremente. Y fíjese usted, ¿no?, hablando que usted lo ha mencionado, creo que hace 2 semanas o la semana pasada, ¿no? Por no decir, ¿no?, que les falta rebuznar a estos políticos, ¿no?, el señor Aliaga y Techito, lo que han hecho de una manera muy, por así decirlo, ¿no?, arbitraria, inhumana, ¿no? Les han prohibido a los limpiaparabrisas que trabajen, ¿no? Para mí eso es algo absurdo, ¿no? Primero porque hay un ordenamiento mundial, ¿no?, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Si mal no recuerdo, dice que uno tiene derecho al trabajo y a la libre elección de trabajo. Claro, si bien es cierto, hay formas de regular, pero ya han prohibido, ¿no? O sea, y esa familia, esos buenos peruanos, ¿no?, que trabajan, porque no todos son malos, entonces yo creo que desde ahí la política criminal se tiene que encargar, ¿no? Porque si bien es cierto, la política criminal necesita de 2 ciencias más, que es la criminología y la dogmática penal, ¿no? Y de acuerdo, ¿no?, a la fusión de esas dos, de esas tres, se pueden dar políticas como para prevenir o reprimir la delincuencia, ¿no, doctor? Gracias, disculpe. Gracias, Alex. Sí, justo ahora en la mañana escuchaba las noticias Trujillo, ¿no? Porque creo que va a haber también una marcha de protesta contra los inmigrantes en Tacna, pero escuché las noticias que en Trujillo una empresa había terminado ya de construir una urbanización, se llama, creo, Miramar, en Trujillo, y como los ingenieros siempre se tardan un poco en ver lo que es las instalaciones de agua, qué sé yo, se demoraron y fueron invadida esta urbanización por venezolanos que han ingresado y se han apoderado de esa urbanización, y ahora
le han puesto a esa urbanización Nuevo Caracas. Nuevo Caracas. Pero ¿cuál es el problema que mencionaban? Creo que era el alcalde de Trujillo, decía que los venezolanos con arma habían corrido a todos los limpiaparabrisas peruanos y los habían sacado del mercado, ¿no? Y ellos se habían apoderado de ese negocio. Y no solo eso, sino también habían agarrado el negocio de autopartes, ¿no? Y con armas han corrido a los peruanos que se dedicaban a esos negocios, ¿no? Entonces, es un problema porque el Perú no ha aprovechado el ingreso de venezolanos que sí tienen una profesión, ¿no? Algunos médicos, por ejemplo, venezolanos, algunos ingenieros que hubieran podido ir a trabajar a lugares donde los peruanos no quieren ir. Sin embargo, no ha habido un filtro, ¿verdad? Muy pocos venezolanos profesionales han venido y la gran mayoría son gente que pues ya tiene antecedentes, ¿no? Y no se ha controlado eso, se ha dejado ingresar al país de manera indiscriminada. Además, sigue pasando gente en la frontera, ¿no? Siguen pasando gente en la frontera. Yo estuve en la frontera de Ecuador hace unos meses y pasé y en la frontera de Perú había una policía mujer cuidando la frontera, ¿no? Una sola policía. Y pasaba la gente como Pedro en casa, ¿no? No había ningún tipo de control. Pasaban cualquier cantidad. Ahora ya no solamente vienen venezolanos, ¿no? Están viniendo haitianos, nigerianos, de todo tipo de países están ingresando al Perú. Sin embargo, Chile ha cerrado sus fronteras y no deja ingresar a nadie y ha expulsado a los venezolanos de Chile y los ha mandado a Perú. Sin consultar a los peruanos los ha mandado a Perú y esa gente está ahorita en el punto de concordia, o sea, está ahí hacinada porque Perú también ha bloqueado el ingreso de día, porque de noche igual se abre la frontera. Entonces tenemos un problema, nuestro país no tiene condiciones como para atender ni siquiera a los peruanos, menos a 1,5 millones más de personas, que es como atender una región más. Y muchas de las personas, de las venezolanas mujeres, ¿no?, han optado por tener hijos para que nazcan en Perú y ellas puedan lograr así su permanencia, su ciudadanía. Y yo estaba hablando como ustedes mal de los venezolanos y entonces comencé a preguntar a los alumnos y le pregunto a una señorita, ¿y usted dónde es? Ah, yo soy venezolana. Y entonces yo no sabía dónde meterme. Pero bueno, hablamos de las políticas públicas, ¿verdad? De las políticas públicas, como por ejemplo la política, los problemas de la criminalidad, esta alta incidencia delictiva que hay, los asaltos, los asesinatos, los sicariatos, los robos, las violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la política criminal, como ya lo han dicho algunos de ustedes, son esas acciones de las cuales se tiene que valer el Estado para, en el caso del curso, luchar contra la delincuencia, ¿no? Y el Estado puede optar por dos tipos de acciones. Una acción represiva y una acción preventiva, ¿no? Esa la sabemos todos. Lamentablemente, en nuestro país se ha optado por la acción más fácil, ¿no?, que es la acción represiva, ¿no?, que es la acción represiva, donde se han legislado y se han aumentado las penas, ¿no?, pero no se ha optado por la acción preventiva, sino básicamente se ha optado por la prevención
que también le llaman prevención general negativa, ¿no? Negativa, es decir, a través del incremento de las penas, se trata de persuadir a las personas, amenazar, ¿no?, con la imposición de una pena por el hecho de cometer un delito. Es decir, se amenaza para que las personas no cometan el delito. Pero, como ustedes saben, esto no ha funcionado, ¿verdad? No ha funcionado, y al contrario, vemos cada día cómo aumenta la criminalidad en nuestro país de manera muy peligrosa, ¿no? Entonces, son estrategias que el Estado debe emplear desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? Una de las políticas, como para dar un ejemplo, ¿no?, o una estrategia de las más sencillas, son, por ejemplo, pues, la iluminación de las calles, ¿no?, por ejemplo, podría ser, ¿no? La creación de parques, ¿no? O la construcción de canchitas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Dicen que una hora en el gimnasio es una hora menos por la cual el delincuente está ahí entretenido, ¿no? Una hora de gimnasio es una hora menos de delincuente, ¿no? La vigilancia con los patrullas, ¿no? Las intervenciones, los retenes, donde se pide documentos para ver si hay personas que están requisitoriadas o si tienen sus documentos en forma. El establecimiento de cámaras de seguridad, ¿no? En casi todos los robos o los delitos que se cometen a diario, la gente va y le dice a los vecinos: ¿me puede dar la cámara? ¿Me puede dar el video de anoche para ponerlo como prueba en una denuncia? Y le dicen: no, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme en problemas, así que no te doy las cámaras, ¿no? No te doy las cámaras, ¿no? Entonces, hay estrategias sencillas como estas, o tal vez algunas más complejas, como ya ponerse a trabajar en una política legislativa, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, vamos a elaborar o modificar o actualizar un código penal o el Código Procesal Penal o la Ley de Tratamiento Penitenciario, ¿no? Entonces, ¿qué es la política criminal? La política criminal, en un sentido amplio, debemos entender todas las acciones destinadas a tener un efecto en la criminalidad. Esto incluye, por ejemplo, tomar decisiones legislativas para decidir qué comportamiento constituye un delito y qué sanciones se le deben imponer. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que hay personas que roban de repente un celular, ¿no? Y se les condena pues a 15 años de cárcel, ¿no? Cuando hay otras personas que cometen delitos mayores y sus penas son bastante cortas. Alex. Estimado doctor, pero lo que usted dice es verdad, ¿no? Porque si mal no recuerdo, estas políticas represivas, por decirlo, yéndonos un poco, digamos, ya en fundamentación jurídica, en el acuerdo plenario 01-2016, si mal no recuerdo, en el fundamento 28, se estableció que el delito de parricidio, que también antes el tipo penal lo describía como el que mata de repente a un cónyuge, ¿no?,
Ya no era feminicidio, lo han incluido en el feminicidio, el parricidio ya cambió, ¿no? Mediante ese acuerdo. Pero aún así, con todas estas políticas, se ha incrementado, matan más. Es más, recuerdo hace poquito, ¿no? En una farmacia, un mañozón agarró, caminaba en la calle, había una chica, pues, ¿no? Con los glúteos un poco grandes y ¡fua! Que se fue de avance, ¿no? O sea, las políticas criminales que se han adoptado para, en teoría, reducir la violencia contra la mujer no han servido de nada, doctor. Más que todo porque han empleado la represión antes de la prevención. Gracias, doctor. Bien. Entonces, el objeto de estudio de la política criminal es controlar la criminalidad, ¿no? ¿A partir de qué? De la participación y de la reacción de la misma sociedad, ¿no? De la misma sociedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el derecho penal, por ejemplo, ¿no? Nosotros estudiamos el derecho penal y nos vamos a dar con la sorpresa que el derecho penal es un medio de control social, ¿verdad? Pero un medio de control social de última ratio, ¿verdad? ¿Qué cosa es un medio de control social de última ratio? Lo último que se emplea ya, pues. Así es, ¿no? De última instancia. Se aplica el derecho penal cuando los otros medios de control social fallan. Fallan. Entonces, las políticas que emplea el Estado no están dando resultado porque solamente se está atacando las consecuencias del delito, pero no se ataca el origen del delito, ¿no? El origen del delito. ¿Por qué? Porque hay instituciones que no están funcionando, que no están cumpliendo su finalidad de medio de control social. Y si el Estado no refuerza estas instituciones, van a seguir produciéndose más delincuentes. Ya hemos visto que el incremento de las penas como política represiva no funciona, no ha funcionado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un medio de control social que es la familia, ¿verdad? Donde se forman personas con valores, con principios. Pero ahora el tema de el divorcio online, divorcio administrativo en la municipalidad, divorcio notarial, divorcio judicial, muchas veces se desintegra la familia, ¿no? Los ataques que tiene la familia de manera externa a través de estas ideologías de género y de manera interna a través de los conflictos intrafamiliares que generan muchas veces los procesos de violencia familiar, más bien se está atacando la familia. Y la familia es la primera sociedad con que se topa el ser humano, su familia. Y lejos de reforzar esta institución, cada vez se le debilita más. Por lo tanto, este medio de control social funciona. La escuela, ¿verdad? La escuela. Otro medio de control social donde se forman personas. Siempre lo he dicho, que la educación es un derecho por el cual se paga y uno no quiere recibir. Es decir, vemos el estudio como una carga pesada. Es más, el día que el profesor no viene a clase, hacemos fiesta. Es más, no quisiera ni venir a estudiar, quisiera pagar y que me den mi título nomás.
Ahora se ha mejorado el sueldo de los profesores, ¿no? Hay mucha gente en el Perú, yo no estoy de acuerdo que la educación sea gratuita, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo creo que la educación pública, la gente sí puede pagar, no como pagan pues una pensión en la universidad, pero algo sí puede pagar por el estudio de sus hijos, porque para tomar la gente sí tiene plata los fines de semana, ¿verdad? Es decir, ni en pandemia ha faltado el trago. Todos los fines de semana la gente toma, pero para pagar la educación de sus hijos, no, quiere educación gratuita, ¿verdad? Yo sí creo que debe haber una beca de pobreza para las personas que no tienen, que se les dé su desayuno, su almuerzo, su cuaderno, pero para los que no tienen, pero no a todos, ¿verdad? No a todos. Porque somos un país subdesarrollado que tenemos que mantener 1,5 millones más de personas y atenderlas porque los hospitales están llenos, las comisarías, los penales extranjeros. Entonces, la educación como medio de control social no funciona, no está funcionando bien. Los medios de comunicación, otro medio de control social, ¿verdad? Que debe educar a la gente, culturizar, tenerlos informados. Estamos en la era de la idiotización, ¿verdad? ¿Qué programas son los que tienen más rating en el país? Entonces, Como dijo Marco Aurelio de Negri, ¿no? Una gran persona que admiré mucho, la televisión basura es adictiva y finalmente pues ahorita están dando al fondo hay sitio, más tarde Magali, esto es guerra. ¿ya ven? Entonces, ese medio de control social tampoco funciona, el Estado tampoco se preocupa, ¿verdad? Entonces, como fracasan todos estos medios de control social, no le queda otra que aplicar el derecho penal como última instancia, ¿no? Y creen que aumentando las penas se va a dejar de producir delincuentes. Los delincuentes salen de nuestras familias, el Estado ni la sociedad exporta delincuentes, salen de nuestras casas. De ahí salen los delincuentes. Entonces, la criminología desempeña un papel fundamental en el mundo actual, ya que estudia todos estos componentes de la sociedad, como la familia, la religión, la economía. Me había olvidado de la religión, güey. La gente ha querido que se quite el curso de religión de los colegios, porque bueno, yo no creo en la religión católica y no tienen por qué obligarme. El derecho regula el comportamiento y la conducta de las personas, el derecho, pero no es el único conjunto de normas que regula el comportamiento y la conducta de las personas, sino también las normas morales regulan la conducta y el comportamiento de las personas. No robarás, no matarás. Y sin embargo, se ha suprimido esto y ahora vemos las consecuencias que nos estamos quejando por la falta de seguridad, ¿no? Por la corrupción. La iglesia es experta en humanidades, tiene más de 2000 años estudiando al hombre y sus problemas. Pero nadie cree en eso, nadie cree en Dios, ¿no? Me da mucha pena a mí cuando hay jovencitos que recién ingresan a la universidad y los profesores agarran y le cambian el chip inmediatamente, ¿no? Qué abuso, en verdad. ¿Por qué no discuten con alguien que sabe, que está preparado? Agarran a los chicos y le sacan la mugre en un ratito, ¿verdad? Entonces, tampoco funciona este medio de control social, ¿no?
Entonces, estas políticas públicas deben tener en cuenta estas instituciones de control social.